¿Alguna vez sentiste que tu vida no te pertenece? ¿Que estás viviendo en piloto? Esa sensación me perseguía desde hace tiempo, aunque no sabía ponerle nombre. Era como una especie de neblina constante. Me despertaba, me duchaba, iba al trabajo, sonreía a las personas correctas, respondía correos, cumplía con mis tareas y luego volvía a casa. Todos los días eran iguales. Externamente parecía que todo estaba en orden. Tenía un empleo estable, una rutina estructurada e incluso amigos con los que salía de vez en cuando. Pero por dentro algo no encajaba. Era como si estuviera mirando mi vida desde lejos, como si yo fuera un espectador más. Y entonces pasó algo. No fue una tragedia ni una crisis dramática, fue algo mucho más sutil. Una noche estaba cenando solo, viendo por enésima vez una serie que ya ni me interesaba y de pronto, sin ninguna razón aparente, solté el tenedor, me quedé mirando al vacío y se me escapó un pensamiento. ¿Así se supone que debe sentirse la vida? Y no supe qué responder. Me invadió un silencio incómodo. Uno de esos que no se llenan con música, ni con mensajes de WhatsApp, ni con el ruido de fondo. Era un silencio que venía de adentro y traía consigo una verdad brutal. No estaba viviendo, solo estaba repitiendo. Ahí fue donde comenzó todo. En los días siguientes empecé a observar mi rutina con otros ojos. Me di cuenta de que la mayoría de las decisiones que tomaba no eran realmente decisiones, eran respuestas automáticas. Me levantaba porque sonaba la alarma. Comía lo primero que había en el refrigerador. Manejaba el trabajo por la misma ruta, sin recordar ni siquiera el trayecto. Era como si estuviera siguiendo un guión que alguien más había escrito. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que yo lo había aceptado. Porque en algún momento de mi vida dejé de preguntarme qué quería y empecé a hacer lo que era esperado. Estudié lo que me dijeron que tenía salida laboral, acepté trabajos por el sueldo, no por el propósito. Me rodeé de personas que no me conocían realmente, porque así era más fácil no enfrentarme a mí mismo. Y sin darme cuenta, empecé a desaparecer. No fue un cambio de un día para otro, pero cada pequeño gesto, cada momento de silencio, me empujaba a ver algo más claro. Vivir en automático es morir lentamente. Y lo más aterrador es que desde afuera parece normal, porque nadie te detiene. Nadie te dice, «Hey, ¿te das cuenta de que estás dejando que la vida se te escape?» No, al contrario, te aplauden por estar ocupado, te felicitan por cumplir horarios, te admiran por estar siempre disponible. Pero nadie sabe que por dentro te estás apagando. Entonces tomé una decisión. No sabía por dónde empezar, pero sabía que no podía seguir así. Y lo primero que hice fue detenerme. Solo eso, detenerme. Apagué el celular, cancelé un par de compromisos y me senté conmigo mismo en silencio. Sentía miedo, culpa, ansiedad, pero también una chispa que no había sentido en años. En ese silencio incómodo me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué pasaría si empezara a vivir con intención? No tenía la respuesta, pero el solo hecho de hacerme la pregunta ya era un acto de rebeldía. Empecé a escribir, a recordar qué cosas me hacían sentir vivo antes de que el mundo me dijera qué debía hacer. Recordé que me encantaba leer, que disfrutaba caminar sin rumbo, que me emocionaba tener conversaciones profundas, de esas que te sacuden por dentro. Y poco a poco fui recuperando partes de mí que había dejado enterradas. No te voy a mentir, el proceso no fue fácil. Vivir con conciencia duele, porque te obliga a enfrentarte a tus propias decisiones, a tus renuncias, a todo lo que elegiste por miedo y no por amor.
te das cuenta de cuántos sueños guardaste en un cajón, de cuántas veces dijiste que sí cuando querías decir que no, de cuántas veces traicionaste tu esencia solo para encajar. Pero también tiene algo hermoso. Por primera vez te sientes vivo. Y no porque todo sea perfecto, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ahora al menos estás haciendo las preguntas correctas. A veces me preguntan qué fue lo que me hizo cambiar, y yo siempre respondo lo mismo. Fue el dolor de darme cuenta de que estaba dejando pasar mi vida sin vivirla. Fue entender que lo más peligroso no es fracasar, sino conformarse. Que lo más triste no es no tener éxito, sino no tener sentido. Que lo más desgarrador no es morir, sino nunca haberse atrevido a vivir de verdad. Y vivir de verdad significa elegir. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a alguien que solo cumple. Veo a alguien que está en construcción, que se equivoca, sí, pero que elige, que no se conforma con sobrevivir, que quiere dejar una huella, aunque sea solo en las personas que ama. Y si tú estás viendo esto, si algo dentro de ti se removió, si sentís ese vacío del que hablo, entonces quiero que sepas algo. No estás solo. Y todavía estás a tiempo. El piloto automático se puede desactivar. La chispa se puede volver a encender. Tu historia aún puede cambiarse. Solo tienes que tomar una decisión. ¿Vas a seguir repitiendo los mismos días o vas a empezar a vivir con intención? Porque tú no viniste al mundo a ser una copia más. Viniste a ser obra única. Viniste a vivir con el alma despierta. ¿En qué momento dejaste de estar en tu vida? No me refiero a respirar, a moverte, a cumplir tus tareas. Me refiero a estar presente, realmente presente. Yo no me di cuenta al principio. De hecho, nadie se da cuenta de inmediato. Al principio, todo parece normal. Haces lo que tienes que hacer, te levantas a la hora, tomas café mientras revisas el celular, sales al trabajo, saludas mecánicamente, produces, respondes mensajes, regresas a casa, y cuando menos lo piensas, ya es de noche otra vez. Pero hay un momento, si prestas atención, en que algo dentro de ti empieza a incomodarte. Es como una voz bajita que no grita pero tampoco se calla, una especie de vacío sin explicación. Y ahí entendés algo. No es que tu vida esté mal, es que simplemente no es tuya. Me pasó un lunes cualquiera. No hubo un evento trágico, ni una epifanía cinematográfica. Fue algo cotidiano. Estaba en una reunión frente a una pantalla rodeado de gente que hablaba de objetivos, de métricas, de presupuestos. Y mientras todos asentían, yo me descubrí mirando por la ventana, desconectado del momento, preguntándome, ¿qué hago acá? No era la primera vez que lo pensaba, pero sí fue la primera vez que no lo ignoré. Sentí una punzada en el pecho, no era dolor, era vacío, como si hubiese estado caminando durante años por un camino que no elegí, cumpliendo con lo que tocaba, sin detenerme a preguntarme si eso era lo que realmente quería. Y por primera vez en mucho tiempo no quise seguir así. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo dentro de ti está listo para cambiar, para despertar, para avanzar. Recuerda esto, no importa cuántas veces hayas caído, lo que realmente cuenta es cuántas veces decides levantarte. Esta es tu vida y el momento de actuar es ahora. Si este mensaje resonó contigo, no te vayas sin dejar tu like, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte para seguir creciendo juntos. Déjame en los comentarios cuál es ese paso que vas a dar hoy por ti, yo te leo. Y recuerda, el poder ya está en ti, solo tienes que creerlo.